Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 26 de marzo y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se desarrolló en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Dineros públicos siguen favoreciendo a la educación privada. Según la UNESCO, 16 millones de niñas en el mundo jamás irán a la escuela por falta de políticas de inclusión. El acoso laboral y sexual, dos fenómenos que se han venido formalizando en Colombia y en el mundo. Amenazas y violencia contra los maestros, un fenómeno que persiste en medio de la impunidad. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Gracias al programa Serpilo Paga, la Universidad de los Andes, universidad privada, decidió abrir dos facultades, la de Educación y Contaduría. En menos de un año ya ha recibido calificación de alta calidad, un proceso que evidencia la inequidad con las universidades públicas. Serpilo Paga paga las facultades de Educación y Contaduría de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes abre estos dos programas porque existe el Pilo Paga. Y va a ser un programa que va a ser en su inmensa mayoría pagado por Pilo Paga. Normalmente los estudiantes provenientes de las clases medias altas no estudian ni contaduría ni educación. Entonces, y los Andes abre esta aprovechando la existencia de los fondos públicos. Universidades que históricamente han formado a los docentes de este país, la pedagógica, la universidad pública, en general han recibido un respaldo muy pequeño realmente del Estado colombiano. Han recibido una inversión realmente escasa y hoy resulta que parecieran no tener alta calidad. Y resulta que las que acaban apareciendo en el mercado sí pueden menospreciar las anteriores y sentirse alta calidad. Creo que hay un problema de tiempo y de inequidad en los raseros en que se está midiendo. Hay muchas universidades, sobre todo públicas regionales, que no tienen los recursos para llevar a cabo la acreditación. Entonces aquí se está haciendo un tratamiento muy desigual. Las universidades privadas con recursos pueden acreditar sus programas. Las universidades públicas no pueden acreditarlo porque es un procedimiento muy costoso. Con el programa Serpilo Paga, que inicia de manera modesta y luego amplía su cobertura al sector privado, que hoy, como en los Andes, tiene en sus primeros semestres un 30% de jóvenes con este programa, evidencia la aplicación del modelo chileno en el que los recursos, a detrimento de lo público, se destinan a la visión empresarial y privatizadora. La libre competencia de programas educativos es un derecho. Lo que no tiene derecho es que se desconozcan los límites presupuestales y financieros de las instituciones públicas para pagar y soportar los procesos de acreditación y se privilegia así lo privado y su industria educativa. Las comunidades indígenas de nuestro país siguen siendo vulneradas por la falta de posibilidades para acceder a la educación superior. El programa Serpilo Paga 2 apenas vinculó a 74 colegiales de las comunidades étnicas a la educación superior. Los alumnos de los pueblos indígenas, cuando ingresan a la educación superior, llegan a un modelo de educación diferente a la formación tradicional de sus culturas raizales. Tenemos que aprender desde nuestros hogares y poder tener como este pensamiento propio que nosotros no debemos perder. De acuerdo con la ministra de Educación, Gina Parodi, el esfuerzo adicional que hace el gobierno en la inclusión de los pueblos indígenas en el programa obedece a que Serpilo Paga no solo transforma la realidad de un joven, sino que también la de su familia y genera una proyección social incalculable para el país, algo que no refuerza en nada las tradiciones culturales de las diferentes etnias.
A partir de lo propio, partir a esas otras formas de conocimiento que sería lo ajeno, el conocimiento, digamos, convencional de las ciencias, como un ejercicio excusa para retornar hacia lo propio del fortalecimiento identitario de los pueblos que representan. En la actualidad, más de 2.500 estudiantes de diferentes comunidades indígenas estudian en universidades públicas y privadas del país, a través de diferentes convenios educativos como Ser Pilo Paga y el programa de interacciones multiculturales, sumado a los que nos menciona el profesor Marco Tulio. Otro beneficio que tiene que ver con el Fondo Álvaro Urqué Chucué, que tiene que ver con también un apoyo económico bajo subsidio que hace, digamos, el fondo administrado principalmente por el ICETEX. Hoy los estímulos que entrega el gobierno nacional a los cabildos indígenas para que sus estudiantes puedan acceder a la universidad son positivos, pero estos empiezan a tener barreras para demorar el acceso a la educación superior, como el examen del ICFES, así lo denuncia uno de los estudiantes. En este primer semestre de este 2016, muchos de los indígenas que ingresaron se tuvieron que devolver por esa cuestión, porque estaban, pues, el ICETEX estaba exigiendo ese promedio que teníamos que tener los pueblos indígenas, sabiendo que el modelo de educación de nosotros los pueblos indígenas es muy diferente a lo que Occidente tiene. Pese a la inclusión que hace el gobierno nacional a los pueblos indígenas en el sistema de educación, la participación de estas comunidades no llega al 1% y con la nueva normatividad será menos quienes accedan a la educación superior. El profesor Tarcisio Mora Godoy, segundo vicepresidente de FECODE, le habla al magisterio colombiano. Felicitaciones a todos los educadores y a los trabajadores por esa gran movilización que se hizo el 17 de marzo. Eso demuestra la importancia de nuestra central y de igual manera el gran papel que sigue jugando FECODE en todas estas tareas. El Comité Ejecutivo muy oportunamente está sabiendo conducir en la lucha sindical sin ningún aventurerismo y con mucha firmeza seguimos fortaleciendo a nuestro FECODE. Estamos de igual manera trabajando con el gobierno para los temas que quedaron en la firma del acuerdo. Uno de ellos, el tema que tiene que ver con la salud. Segundo, el tema de la evaluación. Tercero, lo que tiene que ver con las deudas. Y ya encontramos en algunos departamentos que se está expidiendo el decreto sobre áreas de difícil acceso. Quiere decir que vamos bien, pero necesitamos estar firmes, pendientes de las tareas y de las acciones. Recomendaciones para todos los educadores. La número 1, no podemos pedirle cuota a los estudiantes para ninguna actividad. Recomendación número 2, señores rectores, unos están tratando de interferir en las actividades sindicales, no les dan permiso, los amenazan a los maestros provisionales, a los maestros nuevos y creemos que eso no, porque todos nos estamos beneficiando. Tercera recomendación, no aceptemos el desdoble de la jornada, porque al aceptar eso nos estamos perjudicando en la conquista del salario profesional. Por favor, unidad y mantengamos la firmeza de las orientaciones que ha dado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Cuarta recomendación, vamos con la campaña más importante de afiliación para romper ese paralelismo, esos sindicatos fantasmas. La unidad y la fortaleza de FECODE nos dará un gran éxito. Preparémonos para la festividad del 1 de mayo. Todos los educadores vamos a celebrar unidos el 1 de mayo. Buen regreso después de estas vacaciones a defender la calidad de la educación y a defender el movimiento sindical. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro. Educación en el posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1 millón de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 31 de mayo. Consulte más información en www.fecode.edu.co. Con la proximidad del posacuerdo, las mujeres, principales víctimas y protagonistas de la violencia en el conflicto y la agresión en nuestro país, van a jugar un papel fundamental en el cambio y en la transformación. Cuando la mujer interviene en la solución de un conflicto, ayuda a mantener a la familia unida, aporta su trabajo para la solución de problemas educativos, sociales y de desarrollo económico. Nosotros lo que pedimos es espacios no solamente en las mesas de La Habana, sino en todos los espacios
en el espacio sindical, social, político, para que algún día podamos tener una representación. No se puede desconocer que las mujeres son líderes de paz en las diferentes regiones. El escenario de participación para ellas está truncado por la falta de voluntad política para reconocer el papel de la mujer en la política colombiana y otros escenarios. Nosotras estaríamos insistiendo para que todos los componentes de una política en educación, en salud, en seguridad social, en trabajo con protección y trabajo decente sean incluidos. El conflicto armado ha exacerbado el machismo, el desplazamiento forzado, el desarraigo, el despojo de las tierras y el descontrol social que ha golpeado directamente a la mujer. Que se repare al movimiento sindical, pero también que se reparen a las víctimas y especialmente a las mujeres del campo, a las mujeres trabajadoras, en general a todas las mujeres que han sufrido con este flagelo que nos ha tocado vivir aquí en Colombia por más de 50 años. Por eso, para alcanzar el éxito, la transición hacia la paz, la ciudadanía activa y la democracia incluyente, resulta indispensable asegurar el derecho a la no repetición del horror y a que las víctimas no sean revictimizadas. Que hemos sido las que hemos pagado el precio de la discriminación, del conflicto armado, de las medidas neoliberales, de la tercerización, en fin, una serie de situaciones donde se han acentuado y se han agudizado a partir de un modelo que hace que recaigan todo el peso de estas medidas en los hombros de las mujeres. La inclusión democrática de las mujeres en los espacios políticos, especialmente en el proceso de paz, en una reforma agraria con enfoque de género, la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, el cumplimiento de la Ley 1448, Ley de Víctimas, y la creación de cátedras sobre la mujer y derechos en colegios y universidades. Y es que el género femenino no solamente ha sido violentado por diferentes agentes del conflicto en Colombia y en el mundo, sino por la falta de políticas de inclusión y reivindicación de sus derechos. Así lo determina el más reciente informe de la UNESCO, en el que se establece que cerca de 16 millones de niñas en el mundo no pisarán nunca la escuela. El sueño de una escuela incluyente, de género y proactiva se apagará para millones de niñas en el mundo gracias a la religión, la cultura, la violencia y la falta de voluntad política. En las crisis mundiales, lo primero que sacan los gobiernos es lo que las mujeres han logrado. Y en el caso de nuestro país, pues yo creo que hay una incidencia muy grande de lo que ha sido el conflicto armado, pero eso también tiene que ver con las políticas de una diferenciación a la hora de promover los currículums para educar, para que las mujeres realmente sientan, no la necesidad, porque pueden sentirla, pero que se vean mucho más motivadas realmente para quedarse y que se les muestre que la escolaridad les va a permitir otros caminos. Según informe de la UNESCO sobre escolaridad infantil, las niñas entre los 6 y los 11 años en el mundo verán vulnerado su derecho a la educación por falta de políticas de inclusión y género. Aunque se han bajado las cifras de pobreza, la desigualdad se ha profundizado y el crecimiento económico de los países ha desconocido a esta población. Que sea una inclusión real, pero que también sea una inclusión en la que se tienen en cuenta sus derechos y la diversidad que existe entre las mujeres. Si todas las niñas fueran a la escuela, se reducirían los índices de embarazo, se aumentaría el ingreso al sistema escolar, bajarían las estadísticas de trata de personas, agresión sexual, matrimonios adolescentes y enfermedades como el SIDA, en el que el 75% afecta exclusivamente a las mujeres. Pero esto requiere de voluntad política y de reivindicación de derechos como los humanos para que esta población vulnerable, cultural, económica y socialmente, en muchos países tratadas como de segunda categoría, tenga voz y voto. Para eso, la educación es el camino. La Escuela Nacional Sindical analizó dos fenómenos que afectan fuertemente a las mujeres en el país: el acoso laboral y el acoso sexual. Nunca dije nada y me pesa en este momento porque la persona que tomó el cargo que yo tenía sufrió el mismo problema, acoso sexual y laboral, y queda uno pensando que fue cómplice porque no lo dijo, porque ahí el tema es mi verdad contra la verdad de quien es el jefe en ese momento, y uno se siente tan avergonzado que termina guardando silencio.
Según cifras del Ministerio de Trabajo, en el sector formal, el 63% de los casos de acoso sexual se da contra las mujeres. El 50% se presenta contra trabajadores entre los 18 y 29 años y el 46% corresponde a estratos vulnerables. Frente a la informalidad laboral, ni siquiera hay subregistros. Ha faltado un mayor esfuerzo por parte de la administración para visibilizar una problemática que la necesidad ha venido normalizando. Existe una cantidad de estereotipos frente a las mujeres en su relación y en sus roles frente al trabajo. Entonces, en primer lugar, se piensa que las mujeres no tendrían que disculparse por estar en el lugar de trabajo, por estar trabajando, y eso las expone a distintos tipos de violencias, pero también es cierto que a las mujeres se les culpa por ese tipo de situaciones. Entonces, no, por cómo se viste, no, si ella logró un ascenso, entonces, ¿quién sabe qué hizo para obtener ese ascenso? Y difícilmente se reconoce que las mujeres también tenemos capacidades para asumir posiciones de liderazgo o de dirección en las empresas. El informe revela que 509.000 mujeres han sido víctimas de acoso sexual en el país, que termina en acoso laboral, dos flagelos que violentan los derechos de las trabajadoras. Por ley, el acoso es reconocido para quienes tienen contrato laboral establecido y quienes son contratistas y prestadoras de servicio, y las informales, la ley del más fuerte impera, acorralando los derechos de género. Entonces, la ley 1010 de 2006 establece que esta es aplicable únicamente en el contexto de las relaciones laborales. Entonces, tendríamos inicialmente que esta ley 10 no se aplicaría en casos, por ejemplo, de contratos de prestación de servicios u otro tipo de contratos civiles o comerciales. Pero resulta que la Corte Constitucional dijo, más o menos en el año 2007, que si aplica, si se comprueba que existe una relación laboral. Y eso es muy importante, porque en Colombia es alarmante la cantidad de relaciones laborales encubiertas que se dan. El país ha desconocido el acoso sexual como un delito que atenta contra la dignidad, el derecho al trabajo de las mujeres, que las ha silenciado por la necesidad y las ha invisibilizado frente al desinterés y a la desidia de la sociedad, que las estigmatiza y las responsabiliza como víctimas y prioriza la credibilidad y la posición del victimario. No corresponde solamente a la víctima denunciar o hablarlo o ponerlo al descubierto en su lugar de trabajo, sino también a los demás, a su entorno, a las personas que están a su alrededor, a sus compañeros de trabajo, a su sindicato. El profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE, le habla a esta hora a las maestras a nivel nacional. Buen día. El pasado 17 de marzo, el pueblo, los sindicalistas y el magisterio colombiano nos movilizamos para reiterarle a la opinión pública que seguimos firmes respaldando el proceso de paz. Pero dicho proceso de paz no puede ser una cortina de humo para ocultar la inconformidad de la población. Este compromiso con la paz no nos impide movilizarnos, protestar y reclamar nuestros derechos. Por ello, marchamos por las calles de la ciudad de Colombia contra la política social y económica del gobierno del presidente Santos, el asalto al patrimonio público como se ha dado en los casos de Isagen y Reficar, y los que se preparan contra la ETB y Ecopetrol, contra el abuso e irresponsabilidad de las empresas de energía eléctrica, quienes a pesar de cobrarles a los usuarios más de $8.000 millones en los últimos 10 años por el denominado cargo por confiabilidad, no aseguraron la prestación del servicio y estamos al borde de vivir otra vez un apagón. Contra las regresivas reformas tributarias y pensional y contra el desempleo galopante y la corrupción desbordada. En la especificidad para la educación y los educadores, marchamos y nos seguiremos movilizando hasta lograr una reforma constitucional que garantice el crecimiento y seguridad de los recursos para la educación pública en la nueva distribución del Sistema General de Participación, unos servicios de salud dignos, la estructuración definitiva y la puesta en marcha sin más trabas de la evaluación con carácter diagnóstico formativa para los compañeros del 1278, el pago de deudas por diversos conceptos como ascensos, zonas rurales de difícil acceso, homologación, horas extras, primas extralegales, por una verdadera jornada única que contemple infraestructura moderna, dotación, comedores escolares, transporte y alimentación escolar, servicios públicos y maestros bien pagados, sino el fraude que impulsa el gobierno. El derecho a la vida e integridad física, la escuela como territorio de paz y la defensa de la educación pública de calidad administrada y financiada por el Estado. Estaremos alertas y atentos a las respuestas del gobierno a estos puntos.
consignados en el pliego de peticiones, y si no tenemos una pronta y positiva respuesta de los mismos, realizaremos nuevas marchas y movilizaciones e incluso paros hasta lograr la solución de estas peticiones. Está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico, gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva, tipos de saber del profesor y competencias, una relación compleja. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Revista Educación y Cultura, @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. En lo que va corrido del 2016, tan solo en la capital de la República se han denunciado 30 solicitudes de traslados para maestros por amenaza, extorsión y persecución. La situación a nivel nacional no es menos halagüeña. Un docente amenazado le representa al país, primero, y que hay poco interés del Estado por los docentes y por la educación y por la calidad de la educación de este país. Él es uno de los 30 maestros amenazados en Bogotá en lo que va corrido el 2016. Un fantasma que acorrala al magisterio en el país en medio de la impunidad de las autoridades policiales y educativas que, aunque acceden a los traslados para proteger la vida y la integridad de los maestros a corto plazo, no generan programas o estrategias que acaben de tajo con estos delitos. Y en Bogotá se ha acordado que se deje fijo al docente que solicite el traslado, se le deje fijo en el colegio, porque la UNP pues solicita, si es riesgo ordinario, devolverlo al colegio en 3 meses o 6 meses cuando salga el estudio. Esperamos que este año, pues con esta nueva administración, se siga aplicando esta solicitud y también que se le saque de la localidad de donde fue amenazado. Esta semana conocimos la amenaza a un grupo de maestros en el Caquetá que, a pesar de obtener su traslado y seguridad policial, decidió hacerle frente asumiendo todas las consecuencias, pero visibilizando la crisis social que los acompaña en medio de una impunidad que ronda el 99.9%, porque estos casos no se investigan y mucho menos se captura o condena al agresor, que en ocasiones termina siendo el estudiante o un familiar suyo. La mayoría son amenazas directamente del estudiante, agresión verbal o inclusive física, y de los padres, los estudiantes y de los grupos que se mantienen alrededor de las instituciones. No me amenazaron, sino que me iban a ir a matar, me buscaron varias veces para matarme, hasta que logré venirme con mi familia para Bogotá. Todo el que lucha por nuestros derechos en este país, por sus derechos, ya es víctima y objetivo militar para los paramilitares. Próximos a la firma del acuerdo de paz, no se entiende la proliferación de estas amenazas a los docentes, bien por grupos insurgentes, delincuenciales o estudiantiles, porque, como lo ha dicho FECODE, la escuela debe y tiene que ser un territorio de paz, donde se reconstruya la historia con respeto y reivindicación de derechos. La pobreza y el desplazamiento son las principales causas de discriminación de la población estudiantil de escasos recursos. En la primera infancia, la educación primaria, básica y media, se continúan acentuando las desigualdades en los diferentes niveles educativos, mayormente marcados en los primeros 5 grados de la educación. Las condiciones de violencia que ha vivido nuestro país también es un factor de discriminación y de inequidad, porque en este momento, a pesar de que hemos hablado mucho de la violencia en el país, por ejemplo, y de las consecuencias del desplazamiento, poco se ha abordado las consecuencias que tiene en términos de derechos a la educación. Las brechas se acumulan también entre los más pobres y los más ricos, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las personas en condición de discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno tiene que adoptar unas medidas mucho más desde la prevención. Una de las causales de discriminación y de inequidad, pues que también está muy de moda, es todo el tema de bullying, por ejemplo. Para enfrentar desafíos de este orden, en especial entre los jóvenes, los sistemas deben ampliar las oportunidades educativas y la visión de los escolares. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar durante ya más de una década en la promoción de modelos flexibles que atienden las necesidades de niños que están atrasados en el sistema escolar. Es necesario que los sistemas educativos no se tornen segregados y excluyentes y que la educación técnica no sea una opción para los sectores más desfavorecidos bajo el pretexto de la empleabilidad.
No es posible que un niño a corta edad tenga que pasar por un proceso de selección, no es posible que un niño sea catalogado como deficitario, porque es el sistema el que es deficitario. Entonces el mandato y el mensaje que le queremos dar a los papás es que ellos son responsables del proceso de educación tanto como los maestros, y también son los responsables de defender los derechos de sus niños a no ser etiquetados. La responsabilidad del gobierno debe estar enfocada específicamente en una estrategia de calidad cuyo propósito sea apoyar a las entidades territoriales y a los establecimientos educativos en sus procesos de mejoramiento institucional orientados a lograr que los educandos sean incluyentes y acaben con el acoso escolar que rechaza y discrimina a quienes han sido víctimas de violencia, en algunos casos de desplazamiento forzado. El profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, hoy nos editorializa nuestro espacio. Buenos días. Uno de los aspectos fundamentales del acuerdo del mes de mayo del año pasado, alcanzado gracias al paro nacional indefinido que el magisterio colombiano realizara contra la política económica y social de Santos, fue el que tiene que ver con la salud de los maestros colombianos, de sus familias y de los compañeros pensionados retirados. Y digo yo que es un aspecto fundamental por cuanto el problema de la salud es un problema vigente en este momento y que cada día tiene mayores dificultades por cuenta de la política del gobierno nacional de precarizar los servicios médicos y además por la actitud de las empresas contratistas del servicio de salud que se han dedicado a negar los derechos de los maestros de este país. En ese sentido, el Comité Ejecutivo de FECODE ha venido trabajando arduamente para que los servicios médicos se mejoren, para que haya una salud digna, realmente digna para nosotros los maestros de este país. Y naturalmente para que haya un modelo de contratación que garantice la prestación del servicio médico y que en caso de que suceda lo contrario, haya las garantías para que se sancionen ejemplarmente a las empresas que incumplan con los términos del contrato y al gobierno en caso de que él también incumpla con los términos del contrato. Necesitamos en consecuencia unos contratos que tengan dientes para sancionar ejemplarmente a los que incumplan y para lograr que el servicio se dignifique y se dignifique con ellos la labor de los maestros. Hay que señalar también otro aspecto de esta situación y es lo que tiene que ver con la manera como el gobierno avanza en su política de privatización de la salud en general. Política de privatización que comenzó con la Ley 100 del año 93, pero que ha continuado y se ha acelerado de una manera muy profunda, como viene sucediendo, por ejemplo, con el caso del gobierno de Bogotá, el doctor Peñalosa, que está fusionando los hospitales en 4 con el evidente fin de privatizar por completo la red hospitalaria pública. Por eso hacemos un llamado a los maestros en todo el país, en las regiones más apartadas como en el centro del país, en Bogotá, para que unamos esfuerzos en torno a esta tarea principal de nuestra lucha como maestros, y es la de alcanzar unos servicios de salud dignos, garantizados por el Estado y prestados eficientemente. De tal manera que debemos estar prestos a la lucha y a la movilización, si eso es necesario, como lo hicimos el pasado 17 de marzo, con la resonancia que tuvo y con la participación masiva y exitosa de los maestros colombianos. Muy buenos días. No olviden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Análisis de información nacional de su total interés. Y maestros y maestras que nos ven cada 8 días, en Contrastes siempre encuentran las permutas. Y antes de irnos, no olviden que se amplió el plazo para el mes de mayo para la entrega de los trabajos en video y participar en el 5º concurso Notas de Maestro de FECODE. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Si quieren más información de la Federación, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Adiós. Arte, cultura,